Un método donde cualquier persona va a poder recuperar tu teléfono celular sin necesidad de llevarlo al técnico. Bueno, y vamos a utilizar un método totalmente actualizado donde nosotros vamos a explicar todo paso a paso para poder nosotros solucionar y recuperar nuestro dispositivo. Como podemos ver aquí del lado izquierdo, parte superior, tiene lo que es un candadito y aquí en la parte inferior de abajo nos aparece lo que es esta opción de accesibilidad. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Bueno, vamos a recuperarlo con un solo clic. Dicho todo esto, nosotros tenemos que estar conectados a una red de Wi-Fi para poder nosotros empezar este proceso. Déjenos en los comentarios qué dispositivo tiene, si te funcionó o no te funcionó, o qué es la opción que no te sale de lo que está viendo en este video tutorial. Porque no solamente funciona para esta referencia, sino que funciona para otras referencias también. Vamos a irnos y vamos a conectarnos lo que es a nuestra red de Wi-Fi para empezar este proceso de recuperación. Lo primero que nosotros vamos a hacer es llegar al punto donde nos aparece ese bloqueo de pantalla y donde nos aparece lo que es esa cuenta de Google. También tenemos otros métodos totalmente diferentes, métodos actualizados, métodos por PC y otros métodos sin PC también. Lo van a poder encontrar en la descripción del video y en el primer comentario fijado estarán encontrando esos otros métodos. Como podemos ver aquí, nuestro dispositivo tiene lo que es este bloqueo de pantalla y aquí nos dice usar mi cuenta de Google. Si tú eres de la persona que de pronto se te restableció tu teléfono y te quedó con el PIN, el bloqueo de pantalla, si tú eres de la persona que te sabes este bloqueo de pantalla, lo puedes escribir y te da lo que es ese acceso de poder recuperarlo sin necesidad de ver este video tutorial completo. También está la segunda opción que sería usar mi cuenta de Google. Como ustedes saben que siempre cuando nosotros creamos una cuenta de Google, siempre cuando nosotros tenemos un teléfono y vamos a descargar cualquier aplicación, nos da la opción de poder crear una cuenta de Google. Cuando nosotros creamos una cuenta de Google, ese es el correo que nos está pidiendo en estos momentos. Escribes el correo, le das en siguiente, agregas la contraseña y te da también ese acceso de poder recuperarlo. Si de pronto no te sabes el correo o no te acuerdas de la contraseña, también te da la alternativa de poder escribir aquí el número de teléfono. Le das en siguiente, te llega un código de recuperación, lo escribimos y también nos da ese acceso de poder nosotros recuperar y solucionar nuestro teléfono celular. Pero digamos que no te acuerdas nada de eso, entonces vamos a irnos lo que es a nuestra PC porque hoy estaremos recuperando nuestro dispositivo con una herramienta totalmente actualizada. Lo primero que yo siempre recomiendo es irnos lo que es a nuestro antivirus. Luego vamos a irnos lo que es a las siguientes configuraciones y es recomendable tenerlo desactivado temporalmente. Nos vamos aquí donde dice protección. Luego le damos aquí donde dice administrar configuración y aquí esta opción en tiempo real vamos a desactivarla temporalmente. Luego que ya le desactivemos vamos a irnos lo que es al navegador y vamos a escribir lo siguiente. Tiene que ser en Google, escriben aquí en Google. Aquí podemos ver, escribimos tal cual aparece aquí en pantalla y luego nos llevaría a lo que es a este apartado donde vamos a poder encontrar unas entradas. Vamos a darle clic, si no te aparece de primero, te va a aparecer de segundo. Luego vamos a estar aquí y aquí van a poder encontrar muchos métodos totalmente diferentes, métodos actualizados. Vamos a bajar a la última opción, le damos ver más, bajamos a la última opción y vamos a encontrar esta entrada que tiene este candadito que dice APPS. Luego vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguir bajando y aquí vamos a poder encontrar la herramienta que nosotros estaremos utilizando hoy en este video tutorial. No solamente esta, sino que van a poder encontrar otras herramientas
diferente, también actualizada en sus últimas versiones de Android. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a utilizar lo que es esta herramienta, sería la que estaremos utilizando. Tiene lo que es una contraseña, al cual la van a poder encontrar aquí también. La van a extraer. Luego que la extraigan, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a prestar mucha atención a este video tutorial. Si te pide la opción, le das clic derecho, la ejecuta como administrador. En algunos de los casos a veces suele pasar que, vamos a darle aquí los permisos. De pronto, si está desactualizado y te pide actualizarla, no te preocupes, dale en actualizar para que puedas tener las últimas versiones de Android ya. Vamos a ver, le vamos a dar clic aquí. Vamos a esperar. Nos quedaría algo así. Todo se va a rellenar automáticamente. Solamente le vas a dar aquí donde dice iniciar sesión. Luego le das aquí. Aquí te va a cargar algo así. Y se estaría abriendo nuestra herramienta por completo. Le vas a dar clic aquí. Le vas a dar aquí en después. Cierras la ventana. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es ubicarla. Vamos a ubicar, aquí tenemos muchas funciones, pero hoy solamente nosotros vamos a tener lo que es esta opción donde dice Android 16. Tenemos muchos modelos aquí, pero hoy vamos a utilizar lo que es solamente esta configuración. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora aquí? Solamente lo que vamos a hacer es conectar el teléfono. El teléfono tiene que tener la versión Android 16. Si tienen Android 15, le subes la versión a Android 16. Ya. Entonces, vamos a darle clic aquí donde dice F. El teléfono tiene que estar conectado a una red de Wi-Fi, tanto también la PC, ambos tienen que estar conectados a una red de Wi-Fi. Luego, lo que nosotros vamos a hacer ahora aquí es darle clic acá. Le damos en siguiente. Vamos a darle clic aquí. Nos va a pedir que si estamos conectados a una red de Wi-Fi, le decimos que sí. Y aquí nos indica que podemos habilitar la depuración. A veces lo puedes hacer o no lo puedes hacer. No hay necesidad, no es obligación. ¿Ya? Le das aquí. Le das aquí. Aquí va a comenzar a cargar todas estas opciones. Aquí todas estas configuraciones va a comenzar a cargar. Va a comenzar a cargar. Aquí también va a comenzar a cargar lo que es una interfaz de 1 a 5. Ya, ahora lo que vamos a hacer nosotros es esperar aquí. Vamos a esperar que primero complete lo que es esta opción del 1 al 5. Cuando ya complete al 5 de 5 y ya termine, vamos a volver nosotros nuevamente a ejecutar el programa. Ya presten mucha atención para que esto pueda solucionarlo, le pueda dar solución a esta recuperación. Ya, porque si tú ves el video tutorial paso a paso, vas a ver cualquier error de pronto que nos salgan aquí en este video tutorial, porque a veces suele pasar que algunas cosas no funcionan correctamente y a veces los errores uno los va corrigiendo aquí mismo. Pero de pronto, si a ti te sale algún error, déjanos en los comentarios qué error te salió y qué no te está funcionando para nosotros poder escribirte y ayudarte que también la idea es que tú también puedas solucionar y puedas recuperar tu dispositivo. ¿Qué vamos a hacer ahora cuando ya completemos la interfaz? Cuando ya completemos esta interfaz por completo, vamos a esperar aquí. Ya aquí completó 5 de 5, si podemos ver que aquí completó 5 de 5. Vamos a esperar aquí que nuestro teléfono aquí nos salió este file. No se preocupen, le van a dar nuevamente aquí. Le van a dar y ahora lo que vamos a hacer nosotros es presionar botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo. Vamos a presionar esos dos botones. Botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo. Y lo que vamos a hacer es un reinicio forzoso. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí mientras tanto se nos estaría habilitando una de 5.
Ahora lo que vamos a hacer nosotros es esperar que nos lleve directamente lo que es a inicio. Cuando ya acá se conecte la red de Wi-Fi, aquí nos daría lo que es ese acceso de recuperación. Vamos a ver, aquí se está conectando, aquí nos está leyendo. Si pueden ver, aquí nos ha leído lo que es el dispositivo y aquí automáticamente está haciendo ese proceso de recuperación. Pero al final del video siempre te voy a mandar a corregir algunos errores que nos quedan en nuestro teléfono, porque realmente nos quedan algunos errores. Si pueden ver aquí que no nos sale la opción de los servicios de Google Play. No se preocupen, todo tiene solución si ustedes se guían paso a paso. Aquí se nos está reiniciando nuestro dispositivo. Ya se nos está reiniciando, vamos a esperar que se nos reinicie y ahora te voy a indicar cómo vas a poder tú corregir los errores que nos quedan en nuestro teléfono, porque realmente son algunos errores que esto también se pueden estar corrigiendo, ya porque en la hora de nosotros agregar una cuenta de Google no nos estaría dejando agregarla porque no nos está apareciendo lo que son los servicios de Google Play. Vamos a esperar. Si en alguno de los casos de pronto no te deja entrar, lo que hay que hacer es formatearlo, pero si te deja aquí entrar, entonces vas a entrar a ajuste, te vas acerca del teléfono y aquí vas a encontrar esta opción de restablecimiento. Le vas a dar aquí en restablecer. Luego lo que vas a hacer aquí es lo siguiente, le vas a dar clic aquí en restablecer. Le damos en restablecer, que cuando el teléfono restablezca por completo nos quedaría un teléfono libre de cualquier error.